Los océanos cubren alrededor del 70% de la superficie de la Tierra. Una rápida revisión de los principales tipos de ecosistemas acuáticos probablemente permita percibir mejor su enorme diversidad. El océano es un cuerpo continuo de agua salada que rodea los continentes y está dividido en 4 grandes regiones: el Pacífico, el Atlántico, el Índico y el Ártico. El rasgo más característico del ambiente marino es su salinidad. El Océano Atlántico Norte es la primera área salada. Cerca del Ecuador, en una de las regiones más húmedas del planeta, fuertes lluvias contribuyen agua dulce a la superficie del océano, mostrando un color azul oscuro. Cada segundo, millones de galones de agua dulce fluyen desde el río Amazonas al Océano Atlántico. Bien, eso que usted ve ahí es un mapa de calor, se llama mapa de calor. Las corrientes marinas están compuestas por corrientes frías y corrientes cálidas, bien, dependiendo en qué lado o qué etapa del Ecuador se encuentra. ¿Qué pasa con los ecosistemas acuáticos? Como los ecosistemas acuáticos es el mayor ecosistema del mundo, la mayoría de los ecosistemas son de agua salada, que es todo lo que usted ve aquí, todo esto aquí, aquí, aquí. Pero esto que usted ve en celeste y azul oscuro, como dice la muchacha, son cuando el río llega a su final, él tira el agua al mar, siempre la tira al mar. El caudal de un río llega al final en algún punto y llega al mar. Entonces, todo esto que usted ve aquí, que es el río Amazonas, a cada rato está botando agua dulce al mar. Bien, por eso es que esta parte aquí, todo esto aquí se ve de ese color. Igual del lado de acá donde está Panamá, si se da cuenta aquí, todo esto que usted ve aquí es agua dulce. Bien, porque la mayoría de los ríos caen hacia el lado de acá. ¿Ok? Es muy importante saber eso. La mayoría de los ecosistemas del mundo son acuáticos, son de agua salada y luego están los de agua dulce. En latitudes altas, el derretimiento de verano de hielo marino provoca la disminución de la salinidad superficial del mar. Las aguas más dulces al este se deben a una combinación del clima árido que hace contribuciones de agua dulce y reduce la salinidad del mar Árabe. El océano contiene rastros de muchos elementos químicos como el cloro y el sodio que contribuyen el 86% de las sales marinas. La salinidad puede variar cerca de la superficie debido a las interacciones con el agua de lluvia y el aire. El agua captada de la lluvia fluye desde las partes altas de cada cuenca formando un arroyo en el fondo de cada nanocuenca, hasta finalmente formar ríos que son de tanta importancia para la vida humana. Las temperaturas del agua en estos ambientes puede variar a lo ancho, profundo y largo de cada corriente. En los ríos, el movimiento del agua arrastra los materiales que desprende, lo cual tiende a modificar su forma. La usual transparencia del agua en corrientes de montaña depende de la densidad de la vegetación. Usted ha visto los ríos, ¿no? Si usted va al río Chagres, en el río Chagres usted no puede ver el fondo. ¿Por qué? Porque tiene muchas algas, es lo que ya dice. Va a depender de la densidad de la vegetación. Si abajo del río Chagres hay demasiadas plantas, hojas que caen a cada rato, usted no puede ver al fondo. En cambio, si usted va a Coclé, a Veraguas, y agarra uno de esos tours que los lleva por cascada, va a ver que el agua de la cascada es tan, pero tan clara, que cuando usted entra se sigue viendo usted, ve los animales que están debajo, y además de eso el agua tiene un color diferente al que usted está acostumbrado a ver en ríos. Parece que fuera celeste, parece que fuera
turquesa el agua, pero eso se debe a que está tan limpia y tan pura y no hay vegetación que la ensucie debajo, que se ve de ese color. Entonces, por eso es que, como ella dice, en el área de montañas, como el ser humano tampoco llega hasta allá y los animales solamente llegan a beber agua, no se meten ni se bañan ahí, si acaso algunos, el agua se mantiene limpia. No hay vegetación en el piso, por lo tanto el agua siempre se mantiene limpio porque, como ella dice, el río corre. El río agarra y el caudal se lleva todas las cosas que no le sirven, árboles, todo esto se lo lleva. Por eso cuando llueve aquí en Panamá, la gente que hay porque se va a inundar por allá porque está el río tal. Claro que se inunda por muchas razones. El caudal cuando hay lluvia aumenta, pero ¿qué ocurre? No debería inundarse siempre y cuando las personas no ensuciaran el río. Pero si yo voy y tiro una nevera, tiro un colchón, tiro la basura en el río, como le digo, él agarra el caudal y lleva todo. Entonces, cuando él ya no tiene por dónde salir, obviamente se desborda. Entonces, él se lleva todo lo que usted le tiró. Los palos, que es lo normal que lleva, hojas, pero también lleva nevera, lleva colchones y lleva un pocotón de basura que se le tira a diario. Bien, eso es lo que ocurre aquí en Panamá. Si el río estuviera limpio, totalmente diferente. Es por cuando llueve, le dicen a las personas que no vayan a los ríos. Es más seguro ir a una playa cuando llueve que ir a un río. Porque cuando llueven los ríos, el caudal aumenta. La cabeza de agua que viene desde la parte más alta del río, en algún momento va a bajar toda esa agua. Y si usted se está bañando río abajo y está lloviendo un palo de agua y usted quiere seguir bañándose, porque yo sé nada, eso no importa. Cuando viene la cabeza del río, con ese poco de agua, y viene con palos y viene todo ese poco de cosas, se lo lleva. Y por más que usted sepa nadar, no se va a salvar. Ahí es cuando las personas se ahogan. Y que muere niño ahogado en el río, no sé qué, porque la cabeza del agua se lo llevó. Porque se estaba bañando cuando estaba lloviendo, estamos en época lluviosa, y obviamente el caudal del río ha aumentado. Usted no puede bañarse ahí. Bien, porque obviamente el río aumenta cuando llueve. El flujo de agua de los ríos en áreas con pendiente muy ligera es naturalmente más lento. El famoso río Nilo se encuentra en la región de África con una longitud de 6.680 kilómetros, con un afluente del lago Victoria de 5.600 kilómetros desde el lago, con aguas altas de agosto a octubre. El Nilo encuentra velocidad en espumosos rápidos, desprendiendo cascadas hasta las fosas de abajo. El río Amazonas se encuentra en la región de América del Sur con una longitud de 9.500 kilómetros con aguas altas en junio. Atraviesa Perú, Colombia y Brasil. Es el río más largo de agua dulce y caudaloso del mundo. El río Mississippi se encuentra en América del Norte con una longitud de 6.260 kilómetros con aguas altas en primavera. Es uno de los más largos de América del Norte y desemboca en el Golfo de México. El río se... Mire todo lo que recorre el río Mississippi. Todo esto que está aquí en América del Norte. Estados Unidos, México y Canadá. Todo esto lo recorre. Obviamente el Amazonas sigue siendo el más grande del mundo. Bien, recuerde que hay algo que se llama afluente. ¿Qué es un afluente? Es el río o lago que le da mayor cantidad de agua a ese río. Antes, cuando mencionaron el río Nilo, dijeron que el de mayor afluente era el lago Victoria. El lago Victoria es un lago también en la zona del área de la India, allá en Arabia, en Asia, que es el lago que mayor cantidad de agua le da al río Mississippi. Es como aquí. Aquí tenemos el Chagres. El Chagres está pegado al lago Gatún, ¿cierto? El lago Gatún es el que mayor cantidad de agua le da al río Chagres.
Bien, y recuerde que el lago Gatún es un lago artificial. Usted puede crear un lago tranquilamente en su casa. Te agarra y le dice al representante, no, que préstame la retroexcavadora, hágame ahí atrás de mi patio, hágame 10 metros hágame un hueco de 10 metros. Listo. Y usted todos los días va y echa agua. Todos los días va y echa agua. Va y echa agua. Va y echa agua. Cuando llenó los 10 metros, usted hizo una piscina artificial que es un lago. Bien, dígame, Polanco. Serían 10 metros de longitud o profundidad. 10 metros de profundidad. De longitud es lo que usted le vaya a hacer, ¿no? Si usted lo hace ancho, lo hace a la cantidad de anchura que usted quiere. Eso fue lo que hizo el ser humano con el lago Gatún. Aquí en Panamá hicimos el lago Gatún. Es un lago artificial creado para poder mantener al Chagres. Bien, para eso lo creamos, porque lo necesitamos para el canal. Es igual que la Yeguada. En la Yeguada se hizo el río para poder mantener la hidroeléctrica. Bien, para los embalses. Por eso se llama embalse. Ya estaba la Yeguada, se empezaron a crear más ríos al lado de él para que llenara la Yeguada y se creara un embalse. Bien. Divide en varios brazos cerca de su desembocadura, lo cual, unido a la abundancia de canales, dibuja una compleja red navegable. No cabe duda que existen infinidades de ríos en el mundo y que todos estos conforman el maravilloso ecosistema acuático. La profundidad media del océano es de 14,000 pies. La parte más profunda del océano se llama Challenger Deep o Fosa de las Marianas, que se encuentra bajo el Océano Pacífico Occidental y es de 10,994 metros o 36,070 pies de profundidad. Esta profundidad supera la montaña más alta del mundo, que es el Monte Everest. El punto más profundo en el Océano Atlántico se encuentra en la fosa de Puerto Rico y es de 27,493 pies u 8,380 metros. La fosa de las Marianas es más larga que el Monte Everest y el Monte Everest es muy alto. Ahora imagínense eso, pero en el agua. Bien. Por eso le digo que la fosa de las Marianas, el ser humano nunca la ha llegado a terminar ¿cómo le digo? De investigar. Porque ellos no saben, o sea, sí saben qué tan profunda es, pero no saben, no han llegado hasta allá. Pues. Bien, dice que se encuentra en el lado occidental a 200 kilómetros de la isla de las Marianas y es el área más profunda del océano de la Tierra. Tiene forma de una media luna y mide unos 2,550 kilómetros de largo, solamente el largo, y por unos 69 kilómetros de ancho. Bien, si usted multiplica 2,550 kilómetros por 69, le va a dar el tamaño total. Bien, dice que la máxima profundidad de la fosa de las Marianas es de 11,034 metros en el extremo sur de un pequeño valle, en su fondo conocido como Abismo de Challenger. Sin embargo, algunas mediciones llevan a un punto más profundo hasta los 0 metros. En comparación, si la montaña más alta del planeta, que es el Monte Everest, reposara en este punto, su cima todavía estaría a más de 2,000 metros bajo del agua. Es decir, que el Everest estaría aquí y la profundidad todavía estaría por acá, mucho más abajo. O sea que ni el Everest llenaría la fosa de las Marianas. Bien, porque es demasiado profunda. Eso, como acabamos de decir, en el Océano Pacífico. En el Océano Atlántico, como dijo la muchacha, está la fosa de Puerto Rico. Obviamente es muchísimo más pequeña que la fosa de las Marianas, pero es el área más larga en el área de Puerto Rico. Bien, o sea que en la fosa de las Marianas viven animales que el ser humano ni siquiera ha investigado.
Bien, hay demasiada fauna acuática, ¿ok? Porque el ser humano no ha llegado a ese nivel de profundidad. Algo increíble e interesante del ecosistema acuático es que no se conoce ni la mitad de las especies que habitan dentro de él. Hasta el día de hoy siguen apareciendo especies muy interesantes. En cuestión de ríos, el Amazonas contiene un 10% de las especies conocidas en el mundo y 1/3 de los animales conocidos viven en su selva, como lo son el jaguar, ciertas especies de reptiles, insectos, mamíferos y una gran variedad de aves. Cerca del río Mississippi se encuentran especies como el oso negro de Luisiana, el cocodrilo americano, la tortuga mapa amarilla y diversas especies de peces pequeños. Del lado de las especies que encontramos dentro del agua son las pirañas, la nutria gigante, el delfín rosado, que únicamente se encuentra en esta zona, bagres, el manatí amazónico, las anacondas y la anguila eléctrica, junto con multitud de especies de peces y anfibios. El río Nilo da vida a miles de especies. Entre ellos se encuentran el pez perca, caracterizado por su gran tamaño de 2 metros de longitud y un peso de 200 kilogramos. Además, es la especie más invasora del planeta, porque se sabe que ha provocado la desaparición de 200 peces nativos. El pez perca, que es un pez, como ella dijo, muchísimo más grande y es invasivo por lo siguiente. Si yo agarro el pez perca y lo llevo al Chagres, mata a todas las especies que hay ahí solamente para él vivir. Bien, eso es un pez invasivo. No le importa las demás especies, él solamente quiere ser el máximo en la cadena alimenticia, así que él va a vivir ahí porque sí. Bien, va a matar a los peces más pequeños para él subsistir. Eso es lo que hace el pez perca, por eso ella dice que es una especie invasiva y está en el río Nilo. Bien, y ha matado, como ella dijo, más de 200 especies solamente en el río Nilo, porque él quiere tener la mayor cantidad de hábitat. Bien, los ecosistemas acuáticos tienen muchos animales, como podemos saber en el Amazonas está la piraña. Bien, está la anaconda, animales que usted solamente va a ver en una región específica de ese ecosistema acuático. Bien, usted no va a ver un pez perca jamás en el río Amazonas, ni va a ver en el río Nilo, ni jamás va a ver, un pez perca en el río Amazonas, ni va a haber pirañas en el río Nilo. Bien, muy poco probable. Pero son animales que están ubicados cada uno en su región específicamente, como cuando hablamos del ecosistema terrestre, ¿no? En la pradera están sus animales, en la sabana hay otros animales, así mismo, ¿no? En cada río hay especies endémicas, se llaman endémicas, es decir, de esa misma región, bien, de ese lugar únicamente. Entonces hay animales que son solamente de un solo río y que solamente va a encontrar ahí. Usted va a ver otras anacondas alrededor del mundo, pero las más grandes están en Brasil. Cuando usted ve los videos de esos animales largototes, dice que esa es mentira. Es cierto, la anaconda llega a crecer 10, 12 metros. La anaconda puede devorarse a un niño de un bocado. Bien, y se lo queda ahí hasta que lo digiere. Bien, la anaconda es un animal bastante, como le digo, no peligroso en el hecho de que él no se va a comer un humano porque sí. Bien, para comerse un humano tiene que haber pasado hambre días y haberse encontrado al niño jugando en el bosque y se lo va a comer. Bien, pero no se puede comer un ser humano de un tamaño normal. Un adulto no, pero un niño sí se lo puede comer. Otro animal bastante característico es el cocodrilo, siendo el habitante más famoso. Y también podremos encontrar a la tortuga de caparazón blando, la cual está en peligro de extinción. En el océano y mares hay infinidad de especies, cada una repartida en su área correspondiente. Por ejemplo, de animales invertebrados encontramos la porífera, esponjas marinas y de agua dulce, celenterados, varias especies de medusas, gusanos y parásitos que, aunque no son tan bonitos, tienen su respectivo papel dentro de este ecosistema.
variedades de moluscos, almejas, caracoles, calamares, pulpos, anélidos, erizos, galletas, pepinos de mar y medusas. En las costas o dentro del agua encontramos varios tipos de ballenas, delfines e hipopótamos. Por parte de los reptiles, podremos encontrar la serpiente marina, tortugas y cocodrilos de diversas especies y tamaños. Los cocodrilos son los más famosos porque los cocodrilos solamente viven en ríos y es el depredador, uno de los depredadores máximos en cada ecosistema acuático. Bien, y es como ya dice, hay diferentes tipos de cocodrilos. Recuerda que está el cocodrilo, el caimán, el lagarto, son animales totalmente diferentes, son de la misma familia, son parecidos, pero son diferentes. Bien, no es lo mismo un lagarto o un cocodrilo del Orinoco, que estamos hablando de la región del sur, a un cocodrilo del Nilo. Bien, no es lo mismo que le digan, no, es que es un caimán, a que le digan que es un lagarto, son diferentes. Pero cada uno vive en su región y es el máximo carnívoro o el máximo en la cadena alimenticia. ¿Ok? Los cocodrilos son famosos por eso. Toda la persona que va a un río siempre tiene miedo de que se lo coma un cocodrilo. Usted siempre escucha que cuida con el cocodrilo. No, ese río tiene cocodrilo. No, ese río tiene lagartos. Porque los cocodrilos es el que mayor vive en esos lugares. Bien, entonces, ella mencionó también los hipopótamos. El hipopótamo son animales tanto terrestres como acuáticos. El hipopótamo sale y entra en el agua. Bien, igual que las ranas y los reptiles. Son animales que viven tanto en el agua como en la tierra. Esos animales son de ecosistemas mixtos. Bien, porque ellos viven en ambas áreas. Usted puede buscar en internet y ver cuál es la diferencia entre un lagarto, un cocodrilo y un caimán. Son totalmente diferentes. Se va a dar cuenta que cambian prácticamente siempre en la parte del hocico. Uno tiene el hocico más ancho, el otro tiene más delgado, el otro tiene más grueso. Todo eso es lo que lo hace diferente. Bien. El babillo, profe. ¿Cómo? El babillo. El babillo también es otra cosa diferente. Se le llama babillo casi siempre a los bebés. Cocodrilos, los bebés de cocodrilos, lagartos, se le dice babillo porque son pequeñitos. Bien. Y los babillos que conocemos aquí en Panamá no crecen mucho porque depende del hábitat, ¿no? Si usted va a un pozo en el interior, en los pozos casi siempre lo hacen con una buena profundidad, pero no son tan anchos. Y ahí siempre hay babillos, que son lagartos, pero pequeñitos. Entonces, esos lagartos obviamente no se van a comer una persona. Obviamente, si le comen, si le agarran la mano, le van a comer la mano, pero ustedes no se lo van a tragar completo. En cambio, el lagarto, el cocodrilo y estos animales que ya son más grandes, ellos sí se comen a las personas así como se comen un animal grande. Bien, y son bastante territoriales, por eso que el lagarto ataca, porque es territorial. Bien, y si está en época de apareamiento es peor. Nada se puede acercar al área donde él está porque es muchísimo peor, atacan todos. Bien. Infinidad de aves volando sobre los océanos, ríos y mares, como las gaviotas, pelícanos, zambullidores y águila pescadora, entre muchas más especies increíblemente asombrosas con características únicas. Esas aves, ¿cómo pueden ver a los pescados si ellos están abajo del agua? Y La mayoría de las aves tienen la mejor vista del mundo. Bien, el águila puede estar a 20 metros volando y ya sabe que hay un conejo en el piso. Y ya sabe dónde va a atacar. ¿Por qué? Porque su vista es tan excelente. Por eso que siempre dice que usted tiene vista de águila. El águila ve a 4, 5, 6 metros de distancia. Y lo ve bien. Clarito y sabe que el animal está ahí. Y él vuela y después ataca y se lo come. Lo mismo son para estas aves. Profe, el águila es precisa y concisa. Estos animales se adaptaron, igual que las aves que usted me dijo que se zambullen en el agua, se conoce como zambullidores. Adaptaron su vista a que mientras ellos están volando, ellos ven el pescado. Y cuando ellos caen, por eso que caen tan duro en picada, porque apenas que caen es a coger el animal y salir por ahí mismo. Por eso se llaman zambullidores. Ellos se zambullen y salen de inmediato. Y así que ellos desde lejos ya vieron el animal. Cuando caen, su vista está adaptada para seguir observando debajo del agua y salir.
Bien, obviamente no van a quedarse bien debajo del agua todo el tiempo porque ya eso les molesta los ojos, pero ellos se adaptaron para esto. Bien, es como el pelícano. El pelícano tiene la boca grande porque él solamente mete el pico. Pero cuando él introduce el agua, cuando se introduce el agua a su boca, por eso que parece como un pozo. Todo lo que agarre ahí, ya sea agua salada o lo que coja, se le queda adentro. Y él se come el pescado y luego bota el agua. Bien, para eso él se adaptó. Él sabe que él no tiene tan buena vista como los zambullidores. Así que, ¿cuál fue su opción? Bueno, yo voy a tener una boca más grande para lo que agarre cuando me introduzca es todo lo que me voy a comer. Bien, eso es lo que ellos hacen. Vamos a encontrar multitud de especies de peces, grandes y pequeños, de todos los tamaños posibles, como tiburones, sardinas, pez payaso, pez mandarín, pez cirujano, entre muchos más, que hacen que nuestras aguas creen un espectáculo marino con diversidad de colores. Hasta el fondo del océano, en lo más profundo, la temperatura del agua está encima de la congelación. Existen demasiadas especies que todavía no son descubiertas. Sin embargo, se sabe de algunas especies que son impresionantes. Son peces que se encuentran en lo más oculto de los océanos. En primer lugar, encontramos al pez diablo, que puede devorar a criaturas más grandes que él. En segundo instante, tenemos al pez linterna, el pez característico de Nemo que contiene una linterna, que moviendo su apéndice largo atrae a las presas para devorarlas, y es similar a una caña de pescar en su dorso. También encontramos al tiburón duende. Es una especie de tiburón que nada por debajo de los 914 metros. Esta especie tiene un hocico alargado, en forma de V, como si tuviera una nariz muy larga, y puede llegar a medir entre 4 y 6 metros de longitud. Este pez, este tiburón duende, vive mucho más por debajo del agua, como ella acá decía, 914 metros que cualquier otro tiburón, porque él se adaptó para eso. Ya que él no es un súper tiburón como un tiburón blanco, un tiburón martillo, él tenía que adaptarse a alguna manera de vivir. Bien, entonces como el tiburón nodriza. El tiburón nodriza creo que es el tiburón más tranquilo del mundo. Él come carne, pero no así como los tiburones que se alborotan cuando ven sangre, no. Ellos son tiburones tranquilos. No sé como el tiburón ballena, pero no hace nada. Bien, y entonces, ellos están casi siempre en las orillas y la gente los toca y ellos no hacen nada. Entonces el tiburón duende es diferente. Como él no puede pelear con los depredadores más altos, él vive por debajo de ellos. Todo lo que cae o cualquier pez que viva en esa área, él se lo come, ya que los otros tiburones no pueden llegar. Así que él adaptó su cuerpo para eso. Bien. Dígame, Polanco. Son como los peces que viven en las profundidades, que no pueden ver, pero esperan hasta que llegue la comida para comer. Así mismo. En el Pulpo Dumbo. también podremos encontrar al pulpo Dumbo, que se encuentra a 5.000 metros de profundidad. Se caracteriza por quedarse suspendido en el agua verticalmente a que lleguen sus presas. Su cuerpo es tan claro que es casi transparente y sobresalen sus ojos para tener una visión periférica y ver a sus depredadores y presas. Ahora, imaginen un pez de 15 centímetros a comparación de un elefante. La diferencia es enorme, pero imagínense a ese mismo pez soportando una presión con un peso de 1.600 elefantes.
Imposible de creer, pero es cierto. Y este pez se llama el pez baboso, que habita en las profundidades del océano. Mide 15 centímetros de largo y aguanta 1.600 elefantes de peso. Bien. Se adaptó solamente para vivir debajo de la profundidad, porque es tan pequeño que no le quedó de otra. Así que su cuerpo aguanta toda la presión. Bien. Al igual que en la Tierra, existen cucarachas de mar que se encuentran en el fondo de mares. Estas se adaptan perfectamente a la oscuridad y soledad gracias a sus antenas largas y ojos grandes que les permiten moverse. Además, es una especie carroñera, lo cual significa que se alimentan de carne de animales muertos que caen al fondo. Bien, vamos a quedar hasta aquí. La próxima clase continúa porque toca clase con el otro grupo. Bien. ¿Vieron la cucaracha de mar? Cucaracha hay en todos lados. La cucaracha de mar es un tipo de langosta. Bien. Ella se adapta al piso, vive ahí, vive en la oscuridad y ella come lo que vaya a caer. Bien, como una cucaracha.